Jesús. Realmente de eso se trata. Ok, vamos a la primera de Juan, vamos a orar mientras. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Te damos gracias el día de hoy, esta maravillosa tarde que estás aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por permitirnos poder estar también conectados a través de estos medios de comunicación, Señor, y poder enseñar tu palabra, aprender tu palabra y oír tu voz, Espíritu de Dios. En esta preciosa tarde te bendecimos, te adoramos. En el nombre de Jesús desatamos espíritu de sabiduría, de revelación en el nombre de Jesús, en el conocimiento tuyo, Padre, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos, en Cristo Jesús. Sabiduría y revelación a nuestras vidas la recibimos. Creemos que somos árboles de justicia plantados junto a corrientes de agua. Damos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no cae. La semilla de tu palabra caerá ahora en tierra fértil en el nombre de Jesús y fructifica el 100%. Lo creo en el nombre de Jesús. Padre, recibo tu palabra, recibo tu instrucción, recibo tu recomendación en esta tarde, Señor, y creo en el nombre de Jesús que moveré montañas a través de esta fe, en el nombre de Jesús. Gracias por hacernos más que vencedores, en el nombre de Jesús. Creo que tengo la mente de Cristo, de 1 Corintios 2:16, pienso, hablo y actúo como Cristo, porque soy su cuerpo en manifestación aquí en la tierra. Soy la plenitud de Cristo en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por habernos sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. En el nombre de Jesús. Amén. Espíritu de Dios, tú eres el Señor en esta reunión. ¿Sí me puede mover un poquito, por favor, el ventilador? Gracias, Jesús. Bueno, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. Cada persona que nos ve de cada uno de los estados de nuestro México, y aparte de Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, Chile, Guatemala, Haití y algunos... ¿pueden voltear el ventilador hacia allá? Gracias. Y algunas personas que nos van a ver de los hispanos en los Estados Unidos. Sean ustedes bienvenidos en el nombre de Jesús a este servicio de exaltación, adoración y alabanza a nuestro Rey y un conocimiento pleno de lo que somos en Cristo Jesús. Dice la primera Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. Estamos aprendiendo diferentes principios espirituales de la palabra, de qué es lo que nosotros podemos hacer en Cristo Jesús, lo que somos, lo que la Biblia dice que somos, lo que la Biblia dice que nosotros tenemos ya en Cristo Jesús. Y no nada más, lo que la Biblia dice que delante del mundo espiritual, ¿quiénes somos? Creo que firmemente que como iglesia de Jesucristo no somos una iglesia derrotada, no somos una iglesia que vive en circunstancias de derrota. Creo que Él nos ha hecho más que vencedores, como dice Romanos capítulo 8. Creo que tenemos una autoridad principalmente sobre el mundo de las tinieblas, Satanás, el diablo, los espíritus inmundos, los demonios y todo ello. Entonces, pero desafortunadamente en algunas religiones, grupos o estudiosos de la Biblia aún no han entendido quiénes son en Cristo Jesús. Y mientras no conozcas su posición, dónde los ha posicionado el Señor y quiénes son delante del mundo espiritual de las tinieblas, nunca podrán salir adelante. Dice en la segunda de Corintios, capítulo 5, mire, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció que pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe usted que hay personas que se la llevan pensando solamente en sus pecados? Por ahí hay un predicador por internet de por acá del norte del país. El Señor lo rescató de las drogas, andaba en las calles y todo eso. Pero él dice todavía que es un vil pecador, que no puede superar todavía lo pecador y que continuamente está tendiente a caer en tentación y que le pide al Señor todos los días y que todos los días confiesa su pecado. Yo creo que alguien así no puede ejercer su autoridad sobre Satanás. Porque si imagínense, todos los días se siente condenado, todos los días sentirse condenado. Señor, te pido perdón, Señor, te pido perdón, Señor, te pido perdón. Imagínense cuando se quiera enfrentar a un endemoniado, o que se quiera enfrentar a un espíritu por ahí que ande posesionando a una persona. Pues se va a sentir indigno para poder echar fuera el espíritu, porque cree que no es digno de tomar autoridad sobre el mundo de las tinieblas, porque se siente alguien inferior, pecador toda la vida. Pero necesitamos nosotros tener una mentalidad de reino. Necesitamos primeramente entender, no tener una conciencia de pecado toda la vida. Si no, imagínense, nunca vamos a poder hacer nada en esta tierra. Tenemos que, la renovación de la mente es un proceso de tiempo que tiene que surgir en nosotros para poder ir tomando o cambiando la mentalidad natural y que nuestra mente se convierta en la mente de Cristo a través de la palabra, que nuestros pensamientos sean pensamientos siempre en la palabra. Entonces, pero ese es un proceso que a lo mejor ni siquiera lo vamos a cumplir hasta que venga Cristo, pero siempre tenemos que ir renovando la mente. Y esta persona dice que soy pecador y todos los días peco y todos los días le pido perdón a Dios. O sea, ¿cuándo entonces cuándo se va a levantar? ¿Cuándo va a ser la justicia de Dios en Cristo Jesús? ¿Cuándo su mentalidad va a pensar como una mentalidad de rey? Nunca, porque cree que va a ser indigno toda la vida. Me da risa porque le hago comentarios de la palabra y lo rechaza, lo revierte, se enoja y ya dice, pues los perdono a los que no creen como yo. Pues sí, o sea, la gente cree que tiene la razón siempre, todo el mundo cree que tiene la razón, pero nadie va a tener la razón si no está basado en la Biblia. Entonces dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa justicia de Dios? Ahora ya somos justos, justificados de una condenación eterna, nacidos de nuevo en nuestro espíritu. En nuestro espíritu está la justicia de Dios. Hubo un juicio en Cristo Jesús que se decretó donde el juez dio el martillazo y dice, ahora ya no eres más culpable, ahora eres inocente de todos los cargos que había contra ti, ahora te doy una nueva naturaleza, un espíritu nuevo pongo dentro de ti y ahora es tu responsabilidad renovar tu mente. Para mucha gente dice que soy pecador, pero no entienden lo que es el ser humano en sí. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, dice la palabra, en el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Nos va a santificar por completo el Dios de paz. ¿Qué significa santificar por completo? Que vamos a ser apartados por completo para Él, porque somos pertenencia de Jesús, somos propiedad de Jesús. Pero dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Significa que no nos ha santificado, hermano. Bueno, hay áreas de nuestra vida que todavía no han logrado el ser santificados en el sentido que en el Espíritu mora el Espíritu Santo. En el Espíritu, mi espíritu y el espíritu de usted que recibió a Cristo Jesús, persona que me ve por internet, ahora tiene naturaleza divina el espíritu humano. Y en el espíritu humano se ha unido a Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 17 dice que el que se une al Señor se hace un solo espíritu, ya no son dos más. Ahora estamos unidos a Cristo Jesús.
Y como estamos unidos a Cristo Jesús, hemos sido justificados, hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu humano tiene naturaleza divina, pero aquí dice que hay algo que el Dios de paz nos va a santificar por completo. ¿De qué manera? Bueno, aquí dice, y todo vuestro ser. Nosotros no somos unidad, somos tres partes, no somos unidad, somos tres partes. Pero las tres partes están compuestos en un solo ser. Es decir, somos espíritu, poseemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Es la naturaleza del ser humano. Estamos compuestos principalmente de que somos unos espíritus ya. Estábamos en Génesis con Dios. Por la naturaleza caída de Adán, cuando venimos a la tierra, en el embrión de nuestra madre, fue puesto el espíritu de nosotros, que estaba hace 6,000 años juntamente, cuando fue creado en el mundo espiritual, fuimos creados hace 6,000 años. Es decir, usted tiene 6,000 años ya aquí en la tierra, ¿sabe usted? 6,000 años usted tiene. Pero no en la tierra, 6,000 años tenía, incluyendo el tiempo que fue creado, en el mundo de los espíritus. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Somos a imagen de Dios aquí, miren, el espíritu. ¿Hay naturaleza divina aquí? Sí. Hemos sido participantes de la naturaleza divina según de Pedro capítulo 1, creo que es el versículo 4. Ok, entonces ahora necesito distinguir. Si quiero vivir una vida de éxito, de victoria, libre de condenación, porque dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Cada persona que nos está conectando por internet, si tenemos gente conectada ahí, personas que están conectados, Romanos capítulo 8, mire. Entonces, primera Tesalonicenses, capítulo 5, el 23, dice el mismo Dios de paz, os santifique. ¿Qué significa? Que hay una parte que ya fue santificada, el espíritu del ser humano. Ya fue santificado, ya está apartado. Pero aquí dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesús. Entonces, ¿qué parte nosotros necesitamos comenzar a trabajar en ella? En la mente, en el alma, sentimientos, pensamientos y voluntad. Y conforme renovamos nuestra mente también, ¿qué cree? Nuestro cuerpo también se va restaurando porque venía enfermo y empieza el cuerpo a recibir sanidad por la palabra de Dios. Por el poder del Espíritu Santo, por los dones de fe, milagros y sanidades. ¿Ok? Entonces nuestro cuerpo también se va apartando juntamente conforme se va renovando la mente. Se va santificando también el cuerpo. ¿Me entiende? De tal manera que el que nace de nuevo y recibe a Cristo Jesús hoy, todavía trae una mente cochambrosa. Pero ese cochambre en la mente se tiene que ir quitando. Conforme se va llenando de la palabra y del Espíritu de Dios. Se va quitando eso. Y cada vez son menos pensamientos negativos y cada vez son más pensamientos conforme a la palabra. ¿Me entiende? Por eso dice que el Dios de paz nos va a santificar por completo. ¿De qué manera? A través de la palabra de Dios vamos a ir renovando la mente. Romanos 12:2 dice que usted renueve su mente, transfórmese. No se haga la forma de pensar del mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Ok? Entonces nos quedamos en Romanos capítulo 8. Nuestro ser debe ser santificado por completo, pero mientras no entendamos qué somos aquí en la tierra, no podemos, vamos a vivir realmente una vida de victoria, de éxito, aquí en Cristo Jesús. En otras palabras, nuestro espíritu ya fue santificado, es totalmente apartado, es totalmente lleno de la naturaleza divina, mora el Espíritu Santo juntamente con nuestro espíritu, ¿ok? Entonces nuestro espíritu ya no peca. ¿Estamos entendiendo? El espíritu ya no peca. Ya no peca el espíritu. Pero ahora el problema es que la renovación del alma, de la mente, de los pensamientos. Por eso cuando vamos a Romanos capítulo 8, dice la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto y aparte. La siguiente parte que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso solamente es una añadidura
Los teólogos dicen una interpolación, un texto bíblico, una parte de un texto bíblico interpuesto. Posteriormente, en los manuscritos más recientes, después del siglo X, por ahí ya fue interpuesto esa parte. En los manuscritos más antiguos, el siglo IV, siglo V, no sé si en el Códice Sinaiticus, el Códice Vaticanus del siglo IV, V, y en alguno de ellos ya no viene esa parte. Es decir, termina el texto bíblico en ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí concluye. Y eso es lo que a nosotros nos debe dar la confianza, mi hermano, en que si aún tenemos malos pensamientos, esos nosotros vamos a trabajar oyendo y creyendo y aplicando la palabra en nosotros. Pero hay algo que es ya con naturaleza de Dios y que no peca, nuestro espíritu. Pero si usted engloba todo su ser y cree que lo que piensa todavía lo que piensa en su mente cochambrosa, todavía cree que eso lo va a afectar delante del mundo espiritual para no echar fuera un demonio, para no sanar una enfermedad, entonces, o para no ver una manifestación financiera, está equivocado. ¿Me entiende? Ahora, con esto no estamos diciendo que la gente se tiene que llevar pecando, sino esto es en el sentido de esta manera, en que nuestra mente todavía echa a volar la imaginación. Nuestra mente hace películas. Pero ¿qué cree? Hay un espíritu, el espíritu humano, que es nuestra conciencia literalmente, que dice, ¿sabes qué? Está incorrecto lo que estás haciendo, mente. Entonces en ese momento nosotros cortamos, paramos y decimos, sí es cierto, mi espíritu me está diciendo que no debo echar a volar mi mente en ese sentido, en esa área. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando le llevo la imaginación y mi mente a otras áreas, a tal manera que la mente puede crear sensaciones al rato de poder manipular o controlar mi cuerpo? Y eso es lo que va a llevar a un hijo de Dios a fracasar aquí en la tierra y cometer un pecado. Pero ¿qué pasa cuando estamos metidos con el Espíritu de Dios, cuando estamos metidos en la palabra, oyendo la palabra? Simplemente se está renovando la mente y de repente viene un pensamiento, pastor, es que me vino ese pensamiento cochambroso, oscuro y no sé qué. Bueno, córtelo con la palabra de Dios, empiece a hablar la palabra, empiece a hablarle a su mente, empiece a oír un texto bíblico, empiece a alabar a Dios. Ahora, la gente se pregunta, ¿cuándo se me van a quitar esos pensamientos? Nunca, porque Satanás va a venir también a ponérselos. El problema es qué hago yo con esos pensamientos. ¿Sigo el vuelo o los corto? Ahí es decisión personal. Entonces, pero si siempre voy a andar diciendo, bueno, ahora no voy a echar fuera este demonio. No voy a echar fuera ese demonio porque se me vino un pensamiento feo. Se me vino un pensamiento feo y me siento bien mal. Me siento condenado, me siento triste porque le fallé a Dios porque se me vino ese pensamiento. O sea, esa es una actitud de una persona que no conoce su posición en Cristo ni quién es. ¿Qué debemos de hacer en ese momento? Oye, se te vino el pensamiento, está el endemoniado ahí, el demonio queriéndote agarrar, en lugar de que tú lo eches fuera. ¿Qué vas a hacer? Pues no puedo porque se me vino un pensamiento. Se me vino este pensamiento feo. Y me siento indigno, pecador, Señor, perdóname. No voy a poder echar fuera el demonio porque soy un indigno. O sea, esa no es una actitud de un hijo de Dios, eso. O sea, se te vino mal pensamiento en el nombre de Jesús. Tengo la mente de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, si yo tengo tu mente, yo voy a ver a las personas como tú las ves, Señor Jesús. Ayúdame a superar esto en el nombre de Jesús. Comience a hablar en lenguas, hable la palabra. Diga quién es en Cristo Jesús. Y el pensamiento se va. Y aparece el endemoniado y lo echa fuera. El demonio. ¿Me entiende? Pastor, ¿qué pasa cuando mi esposo anda todo endemoniado y me quiere hacer esto? Bueno, échalo fuera. Que duerma con el tanque del gas. Entonces, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Pero ¿sabe qué? Debe haber buena actitud en nosotros.
Ninguna condenación hay, sí, en el sentido de que yo deseo cambiar. Mi deseo es cambiar. No mi deseo es seguir, sino cambiar. No mi deseo es seguir haciendo lo que estaba haciendo, sino cambiar. ¿Me entiende? Cuando hay ese deseo de cambiar, créalo, entonces sí que no habrá ninguna condenación para usted. Vino el mal pensamiento. Ese mal pensamiento viene de lo que usted reestructuró o la estructura que traía en su mente de hace 20 años y vino. Es que, pastor, me acuerdo cuando estaba en aquella época, cuando era niño, pastor. Me acuerdo cuando era niño y que engañé a mi novia de 8 años, pastor. Digo, pues ya tienen, hasta a los 8 años ya tienen novio los niños. ¿No? No me digas que tienes novio. Bueno, dicen que ya hasta los 8 años empiezan a tener novio, Dios mío, bueno. No pienses en eso, ¿eh? Bueno, entonces ninguna condenación hay, o sea, cuando dice condenación, mi hermano, en otras Biblias, mire, en otras Biblias dice esto, ¿qué significa que ninguna condenación hay? Dice, en otras Biblias, Biblia castellano antiguo, ahora pues a quienes pertenecemos a Cristo Jesús, no nos espera ya ninguna condenación. Significa que no hay algo que ustedes los va a condenar, que se sientan indignos como para sentirse indignos como para irse al cielo y merecerse el evangelio y la bendición del Señor aquí en la tierra. Ya no debe de haber. Hay otra Biblia que nos dice, no hay ningún veredicto adverso a los que creen en Cristo Jesús. ¿Qué significa veredicto? Es lo que determinó un juez. Un juez es el que determina o acusado de un pecado, o acusado de un hecho, o acusado de una maldad, o totalmente libre. Entonces ya no hay un juicio de condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús, excepto que nosotros definitivamente nos salgamos del Evangelio. Dejemos de creer en el Evangelio. Dejemos de creer en Cristo Jesús y adicionalmente por nuestras actitudes, nuestras obras, comencemos a hacer las obras de las tinieblas. Deliberadamente. ¿Estamos entendiendo? Deliberadamente. No inconscientemente, sino deliberadamente. Cuando usted vienen pensamientos inconscientemente que se debe sentir condenado, no. Porque todavía tiene una estructura mental que trae desde hace 20, 30 años. Viene un mal pensamiento, pastor, ¿qué hago? Me siento condenado. No se sienta condenado porque es una estructura mental que traía todavía de hace 30 años. Pero ¿qué pasa? Viene el pensamiento y lo llevo a cabo y lo pongo en práctica, entonces eso significa que ya es deliberado, porque yo decidí hacer eso malo. ¿Me entiende? Entonces ahí sí hay problema. Ahí sí hay problema. Quiero leer otra traducción, a ver si encuentro una un poquito más que nos diga otra versión respecto a Romanos capítulo 8. Mire, la versión Septuaginta dice, ninguna pues ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y la parte dice que no andan según la carne, la parte esa la pone entre paréntesis, lo que quiere decir que nos está diciendo que no existe esa parte en los manuscritos más antiguos. Quiero leer una más. Dice, vamos a leer una Biblia, una más, que nos aclare un poquito más. Pues casi todos dicen la misma, las que yo traigo. ¿No traes una Biblia de lenguaje sencillo ahí? Lenguaje actual, dice. Ya no seremos castigados los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Ya no seremos castigados, o sea, ya no hay una condena que me lleve a mí
principalmente al infierno. Ya no hay una condena que me lleve a sufrir aquí en la tierra algo. Ahora, algo malo, pues, ya no viene Satanás no tiene derecho sobre mi vida, ni sobre la vida de los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque pueden venir malos pensamientos, pero eso no significa que estoy pecando. Eso significa que mi mente no está renovada. Pero necesito cortar esto. ¿Qué pasa cuando vienen pensamientos a mi mente? Los corto. ¿Qué pasa cuando vienen pensamientos a mi mente y luego esa mente controla mi carne y los llevo a cabo con mi cuerpo? Entonces sí, hay un problema ahí, sí hay un problema espiritual donde Satanás sí tiene un derecho sobre mi vida. Pero mientras vengan pensamientos, mi hermano, hay que cortarlos con la palabra. Hay que renovar la mente. ¿Estamos entendiendo? Entonces Satanás no tiene derecho sobre mi vida de dañar mi cuerpo, ni de dañar mis finanzas, ni de dañar respecto a lo que Dios trae como bendición a mi vida, o manifiesta esa bendición. No tiene derecho a dañarme por el solo hecho de venir pensamientos. Excepto que yo actúe en esos pensamientos, ahí sí. ¿Estamos entendiendo? Ok, bueno. Entonces somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, justificados ya por la fe en Cristo Jesús. Declarados justos por un juez que murió por nosotros, llevando toda condenación, para que nosotros ya no estemos en condenación eterna. ¿Estamos captando ahí? Por eso es necesario entender quiénes somos en Cristo Jesús. Si no entendemos eso, mi hermano, definitivamente vamos a tronar aquí en la tierra y nunca vamos a superar. Nunca vamos a superar. ¿Ok? Entonces, mire, vamos. Mateo capítulo... Creo que la última vez nos quedamos aquí en Lucas capítulo 22, versículo 29. ¿Qué dice Lucas? Entonces somos espíritus, ¿verdad? Poseemos un alma, es decir, nuestra mente, y vivimos dentro de un cuerpo. ¿Que pueden venir pensamientos adversos en nuestra mente? Sí. El problema es qué es lo que hago con mi cuerpo. ¿Qué es lo que hago? Pueden venir pensamientos a mi mente y yo mismo cortarlos ahí. Y necesito estar oyendo palabra continuamente para renovar mi mente y no tener pensamientos, ¿ok? Es como cuando tiene un vaso sucio. Puede ser pintura, lo que puede hacer el intento de echar en un vaso pintura oscura y luego poner una manguera y va a ir viendo cómo va saliendo lo oscuro y lo que va entrando, que es el agua, va sacando lo oscuro hasta que se llena de pura agua limpia. Eso es lo que hace Dios con la palabra de Dios, es lo que Dios hace en nuestras mentes, ¿me entiende? Es lo que Dios hace. Pero las personas que todo el tiempo se sienten condenados por malos pensamientos, mi hermano, nunca van a lograr hacer nada ni ser nada en Cristo Jesús. Lo que va a pasar es que Satanás, a través de esa condenación que ellos sienten, como se sienten indignos y creen que Satanás los va a dañar por lo que hicieron, por un mal pensamiento, bueno, Satanás los va a dañar. No tienen una confianza de quiénes son en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, miren lo que dice. Efesios capítulo 2 dice, y ahorita vamos a Lucas 22, 29, ¿ok? Lucas 22, 29 y Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios capítulo 2, vamos al versículo 6. Dice que juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. En el mundo espiritual, mi hermano, tenemos tanta importancia como hijos de Dios que nos hizo sentar juntamente con Cristo a la diestra del Dios Padre. ¿Sí sabía que está el Señor Jesús? Que dice que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, mire, nosotros principalmente ya no estamos, como dicen muchos, somos pecadores, salvos por gracia, muchos dicen. Y otros creen que son pecadores y toda la vida van a seguir siendo pecadores porque entonces
la pregunta que yo les haría, ¿en qué lugar o en qué parte de su ser es pecador? No sería una muy buena pregunta. Es que somos pecadores. Bueno, ¿qué parte de tu ser es pecador? No eres pecador en tus tres partes. O sea, no eres pecador en tu espíritu. Posiblemente eres pecador en tu mente, porque no la renuevas. Y si eres pecador en tu cuerpo es porque tú decides. Mire, fíjese, si eres pecador en tu mente es porque no renuevas tu mente con la palabra. Y si eres pecador en tu cuerpo es porque tú lo decides. ¿Sí me entiende? Ahora, si alguien dice que soy pecador, todo mi ser es pecador, bueno, no es cierto. De acuerdo a la Biblia, no. Creo que en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por favor, si alguien lo puede leer. O el versículo 3. ¿Qué nos dice ahí, segunda de Pedro? ¿Alguien lo tiene? 1, 4. 3, 4, 5, el que sea, pero léanlo. Dios mío. ¿No? Segunda. Bueno, voy a la segunda de Pedro, capítulo 1. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de esas promesas nosotros llegáramos a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza de Dios. Pero no en el cuerpo y no en el alma. ¿A dónde? En nuestro espíritu. Ya tenemos naturaleza divina. Usted ya tiene naturaleza divina. Pastor, ¿significa que soy divino? Sí. Pero no la diva de Juárez, ¿no? Por favor. Bueno, ese es otro boleto. ¿Soy la divina de Juárez? No, usted es divino porque tiene naturaleza divina, mi hermano. Ok. Entonces dice que nos hizo, por medio de las promesas de Dios, nos hizo ahora participantes de la naturaleza de Dios. Tenemos la naturaleza divina en nuestro espíritu, ya no peca el espíritu, porque si usted cree que peca su espíritu humano nacido de nuevo, usted está diciendo que Dios es pecador. ¿Estamos captando? ¿Dios es pecador entonces? No. Nuestro espíritu no peca, pero sí puede llegar a contaminarse, es diferente. ¿Puede llegar a morir espiritualmente? Sí, es diferente. Y hay un solo pecado, dijo, no sé si el apóstol Pedro, que es un pecado de muerte, así le llamó, por el cual, dice, yo ya no digo que pidan por ellos, ni oren por ellos, ni intercedan por ellos, es el pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Es negar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ese es el pecado de muerte, y usted muere espiritualmente otra vez y se nos va al infierno. Hay mucho cristiano que en el final de sus días, como no pudieron sanar de una enfermedad incurable, fueron con brujos diciendo, Satanás, eres mi Señor ahora. Negaron a Jesús con sus hechos. Y así como fueron con Satanás, con brujos a que lo sanaran, y no pudieron sanar, por cierto, se murieron. Entonces ellos mismos negaron al Señor. ¿Y dónde cree que están esas personas? Salvo siempre salvo, eso dice el calvinismo, eso no existe. Salvo siempre salvo no existe. ¿Por qué no existe? Porque es voluntad y decisión del ser humano creer en Jesús o no creer en Jesús. Tan sencillo como ello. Hay libre albedrío en el ser humano para aceptar o rechazar a Jesús. Y ese es el pecado de muerte, rechazar a Jesús. Dejar de creer en Jesús o no creer en Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿tenemos la naturaleza divina, sí o no? Sí la tenemos. ¿En dónde? En nuestro espíritu. La mente tiene que echarle agua para que quite ese cochambre que trae. En algunos casos le van a echar sosa cáustica, ¿no? No requieren pura agua, requieren sosa cáustica. Depende de qué tan negra tenga su mente, ¿ok? Entonces, todo lo que usted practicó en el pasado, mi hermano, eso es lo que ahorita todavía trae en su mente. Escucha, gente que, bueno, hay niños, no voy a decir. ¿Por qué viniste, nenis? No voy a decir eso, ok. Entonces, mire, tenemos la naturaleza divina, hermano. Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice Efesios capítulo 2, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ok?
Significa que usted está sentado con Cristo Jesús. En el mundo espiritual, legalmente hablando, somos sentados, ya estamos con Cristo Jesús. Y si yo estoy sentado con Cristo Jesús, entonces hay algo que debo de dominar o doblegar. Para ello vamos entonces a 1 Corintios capítulo 15. Mire, aquí está. Versículo 22. ¿Ya lo tiene? Primera de Corintios capítulo 15, versículo. ¿Ya lo tiene ahí? Ok, vamos a leer. Antes de 1 Corintios 15, 22, vamos. Hebreos capítulo 10, versículo 12, y ahorita regresamos a 1 Corintios 15, 22. Hebreos 10, 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué fue lo que hizo Cristo Jesús? Se sacrificó por cuáles pecados, por los de él o por los míos, por los de usted, persona que me ve por internet. Entonces, Cristo Jesús llevó mis pecados y llevó sus pecados, amigo que me ve por internet. Entonces, ¿por qué dice usted que sigue siendo un pecador? ¿Por qué es un pecador todavía? Es que tengo la mente cochambrosa, pues empieza a limpiarla con la palabra. Es que sigue mi mente cochambrosa, pues entonces no está oyendo buena palabra. Es que continúo y oigo palabra y sigue mi mente cochambrosa, entonces usted definitivamente no está oyendo lo que debe de oír de la palabra para renovar su mente. No puede estar el mismo cochambre siempre, mi hermano. Cuando yo recibí a Cristo traía pensamientos de lo peor. Después de ese tiempo y de escuchar durante varios años la palabra que cree, ya no tengo los mismos pensamientos. Ha sido un proceso de renovación de la mente. ¿Ok? Entonces, Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Ok? ¿Cuáles pecados? Los míos. Y los de cada persona que viene a Cristo. Los del mundo Él los llevó, ¿ok? Él se ofreció, se sacrificó en ese lugar de sufrimiento. Fue su sacrificio tan grande para llevar nuestros pecados. Entonces lo que Cristo Jesús llevó, ¿de qué me sirvió a mí? Si todavía digo que soy un pecador, ¿de qué me sirvió? De nada. Entonces no creo que Cristo Jesús llevó mis pecados, ¿verdad? Entonces, ¿para qué dice la gente? ¿Para qué dice todavía los cristianos? Dicen, es que soy un pecador, hermano, y sigo siendo un pecador. Entonces, ¿qué llevó Cristo? ¿Qué llevó de ti Cristo? Entonces Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué pasó? Se ha sentado a la diestra de Dios en una posición de autoridad. ¿Entiende? Versículo 13, y de ahí en adelante, esperando para que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué está esperando Cristo sentado a la diestra de Dios Padre? Que todos los enemigos de Dios sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y quién va a someter esas potestades y principados?
Cristo ya los venció en la cruz, cuando Él resucitó, cuando Él resucitó, ahí sí, Él venció. Y si checa Colosenses capítulo 2, versículo 15, va a usted ver en la Nueva Versión Internacional y en otras Biblias, va a leer que Él triunfó sobre el mismo Satanás y exhibió al mundo de las tinieblas, demonios, espíritus, ángeles caídos, los venció, los dominó a tal manera que los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos cuando Él iba resucitando. ¿Ok? Cuando Él resucitó, triunfó sobre ellos, los venció, los avergonzó y los dejó suprimidos. Entonces, si Jesús ya los venció, ¿por qué dice que está esperando? Dice Hebreos capítulo 10, está sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Si ya los sometió, ahora dice que Él está esperando que sean sometidos debajo de sus pies. ¿Qué significa eso? Significa que ahora la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, los creyentes de Jesús que vivimos aquí en la tierra, nosotros tenemos que ejercer autoridad sin tener ya una condenación más de pecado. Y tomar autoridad y comenzar a reinar y ejercer autoridad sobre Satanás mismo, que ya fue vencido. Pero ahora yo tengo que suprimir ese dominio aquí en la tierra a través de la fe, a través de la buena palabra de Dios y reconociendo la autoridad que Cristo Jesús ya me delegó. ¿Cómo voy a suprimir esa autoridad? Principalmente necesito predicar el evangelio para que gente que aún está bajo el dominio de Satanás, ahora poder suprimir ese dominio sobre esa gente que anda en tinieblas, familiares, amigos, personas que ven en la calle y todo, ellos están bajo el dominio, dice que están bajo el poder del maligno. 1 Juan capítulo 5. Dice que están bajo el poder del maligno. Entonces, a ellos que están bajo el poder del maligno, cuando yo les predico el evangelio, les enseño quiénes son en Cristo Jesús, les enseño el poder del Espíritu Santo, cómo lo pueden recibir, les enseño su autoridad en Cristo Jesús, los discipulo. Entonces, a ellos se les suprime la autoridad que tiene Satanás todavía en ellos, no en mí como iglesia, sino en ellos que son parte del mundo. Por eso Cristo Jesús dice que se ha sentado esperando ¿a qué? A que nosotros como iglesia, cuerpo de Cristo, tomemos y conozcamos nuestra autoridad en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos? Espíritus nacidos de nuevo con naturaleza divina y autoridad. Ejerciendo esa autoridad sobre el mundo de las tinieblas y rescatando personas, literalmente el mundo de las tinieblas, discipulándolos, dándoles enseñándolos a que reciban el poder del Espíritu Santo y que conozcan su posición y su autoridad en Cristo Jesús. En ese momento estamos suprimiendo a Satanás respecto al mundo, no respecto a la iglesia. Y bueno, uno que otro hermanito por ahí mal informado, que Satanás lo trae arrastrando, como dicen, Satanás me arrastró toda la semana, hermano, dicen muchos cristianos. ¿Cómo estás, hermano? Pues toda la semana, mire, el lunes trae un dolor de panza, el martes me dio diarrea, el miércoles me doía el oído, el jueves me dio temperatura, el viernes casi ya iba y me diagnosticaban el COVID. Dios mío, pues te arrastró toda la semana Satanás. Y mucho hermanito anda así. Desafortunadamente tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque Satanás les mete esa condenación. Eres pecador, eres alguien que no merece, eres alguien que no, ¿para qué sanidad? No la mereces. Y aparte los que no creen en sanidad, pues tantito peor. Entonces Cristo se ofreció una vez por los pecados de todos y se sentó a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando, ¿para qué? Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Con respecto a la gente que no tiene a Cristo, con respecto a los que están en tinieblas. ¿Estamos entendiendo ahí? Ahora mire, regresamos a 1 Corintios capítulo 15 y ya vamos cerrando. Versículo 21, vamos a leer 15, 21, ¿no? Desde el 20 de una vez. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y qué fue Cristo? Que dice, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias. Fue el primero que resucitó de los muertos del infierno.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección ¿de qué? Mi espíritu resucitó y el de usted también. Esa es la resurrección de los muertos. Ya no somos muertos espirituales, resucitamos. Ya estamos sentados en los lugares celestiales a la diestra de Dios juntamente con Cristo. ¿Estamos entendiendo? Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Mi hermano, ya Cristo había muerto, había resucitado y había puesto a sus enemigos debajo de sus pies, según Efesios capítulo 1. Entonces Pablo, ¿por qué dice estas palabras? ¿Por qué dice? Dice que luego vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Significa que no lo suprimió. Sí lo suprimió respecto a su propio cuerpo. Sí lo suprimió respecto a cada creyente en Jesús. Sí lo suprimió respecto al cuerpo de Cristo. Sí lo suprimió respecto al cuerpo de Cristo, a cada hermano en Cristo, a cada persona que tiene a Cristo en su corazón, que conoce su autoridad. Sí lo suprimió. Entonces, ¿por qué dice que va a entregar el reino a su Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia? Es cuando la gente del mundo está siendo rescatada de las tinieblas. No todos van a ser rescatados, lo entendemos. No todos van a obedecer al Evangelio. Muchos se van a quedar en tinieblas. Pero nosotros nos dedicamos a predicar el Evangelio y traer luz a esas personas que están en tinieblas. Cada vez que uno recibe a Cristo, ¿qué cree que pasa? Pasa del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Colosenses 1:13. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Y cada vez que pasa de las tinieblas a la luz, de las tinieblas al reino de Jesús, cada vez está suprimiendo el dominio de Satanás sobre esas personas. ¿Estamos entendiendo? Entonces, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Obviamente que esto se va a dar después del arrebatamiento. Porque preciso es que Él reine. ¿Quién? Jesús reine. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es preciso que Jesús reine hasta que haya puesto a los enemigos debajo de sus pies. Pero si Jesús es el rey y está sentado a la diestra del Dios Padre, ¿por qué dice que es preciso que Jesús reine hasta que haya puesto todos los enemigos debajo de sus pies? ¿Quién va a poner a los enemigos de Dios debajo de los pies de Cristo Jesús, mi hermano? El cuerpo de Cristo que estamos aquí en la tierra. Cristo ya los venció, pero nosotros tenemos que ejercer autoridad para comenzar a establecer el reino de Cristo Jesús, ganar dominio, tomar dominio de una tierra que ya conquistó Cristo Jesús. Pero ahora nosotros somos los colonizadores. En otras palabras, Cristo Jesús ya conquistó el planeta para nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a tomar posesión de lo que ya Cristo conquistó. Y en lo que tomamos posesión va a haber resistencia. Satanás se va a estar oponiendo. Por eso es preciso que esos demonios, espíritus de enfermedad, de muerte, que andan todavía circulando y que Cristo ya los dominó en la cruz, cuando resucitó, perdón. Entonces, todos ellos, nosotros al ejercer autoridad aquí, que somos el cuerpo glorioso de Jesús, la iglesia de Jesús, nosotros estamos suprimiendo cada parte del dominio de esos espíritus inmundos. ¿Qué pasa cuando en una casa, habitación, en una familia, qué pasa cuando todos no son creyentes? Todos están en tinieblas. Y peor cuando trae herencias malditas de diabetes. No, pues que se murió mi primo de diabetes. No, pues la abuelita, la bisabuelita, el primo, la hermana. Y todos están muriendo de diabetes o de cáncer, mi hermano. Hay herencias tan así de malditas que no, pues se suicidó el Juancho se suicidó. No, pues que luego la hermana del Juancho se volvió a suicidar. Y el más pequeño se lo agarraron ya con la soga en el cuello. Oye,
¿Qué hay ahí? Puro mundo de las tinieblas, mi hermano. Pero ¿qué pasa? Usted llega a esa casa, predica el evangelio, trae luz a ese lugar, la gente nace de nuevo, conoce a Cristo, comienza a tener ánimo, comienza a tener vida, la vida de Dios en ellos, comienzan a renovar su mente con la palabra, ya se les quita la idea de que se tienen que suicidar. ¿Qué hacemos ahora? Tomamos dominio de la familia ahora, tomamos dominio de ese lugar que estaba literalmente dominado por Satanás. Ahora tomamos dominio, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Por eso le digo, nosotros tenemos que comenzar a poseer la tierra, poseer las casas, poseer las calles con el evangelio. ¿Entendemos? Entonces, ya para terminar, 1 Corintios 15:25, es preciso que Jesús reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. La muerte es un enemigo de Dios. Nadie puede decir murió mi tío Teofilito, pues fue Dios el que se lo llevó. Olvídese, hermano de internet, fue Satanás el que lo mató aquí, no fue el Señor que se lo llevó. Ya están es que murió del COVID, ya le tocaba, Diosito se lo llevó antes de tiempo. ¿Qué Diosito ni qué nada? Fue Satanás utilizando un virus. Hay cristianos que están tan confundidos que ellos creen que el virus viene de Dios. Es un juicio de Dios para esta humanidad y Dios le envió el virus. Pues nada más que me demuestren que en el cielo hay virus, yo les voy a creer. ¿Qué no dice la Biblia? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Y a dónde dice la Biblia? ¿En qué lugar dice que en el cielo hay virus? ¿Habrá cucarachas en el cielo? ¿Habrá serpientes venenosas en el cielo? Sí, el hermano en Cristo que no lo quería usted, que ya se murió, ¿se acuerdan? ¿Habrá chapulines, plagas? ¿Habrá sapos en el cielo? ¿Habrá piojos en el cielo? ¿Se nos irá a empiojar si alguien, cuando vayamos con nuestros hijos, se irán a empiojar nuestros hijos? Pero hay gente así que cree que Dios envió esta plaga, que Dios envió este virus como si fuera una plaga. Yo no entiendo en qué cabeza cae que Dios manda plagas. Pero bueno, cada quien su rollo, ¿no? Así es que Dios no envió las plagas de Egipto, no fue Dios. Lea bien la Biblia, por favor. Por eso dice, cuando se juntó Felipe con aquel hombre eunuco, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Le preguntó Felipe al eunuco. ¿Entiendes lo que lees? Está leyendo el profeta Isaías. Fue Felipe, le explicó, mira, esto quiere decir el profeta Isaías, se refería a Cristo Jesús. Y así hay gente que lee la Biblia y no entiende. ¿Por qué no leen el capítulo 8 de Éxodo? ¿Por qué no lo leen? Y ahí dice que había ranas que enviaron los hechiceros, y había ranas que envió también este hombre llamado Aarón y Moisés. ¿Por qué no ven ahí que había ranas que los hechiceros provocaron que salieran? ¿Por qué no lo ven? Porque ellos creen y tienen su mente tan cegada, mi hermano, que toda la culpa se la quieren echar a Dios. ¿Qué no dice que tocaron las aguas y tocó las aguas Moisés, pero también los brujos tocaron las aguas y salieron ranas cuando los brujos tocaron las aguas? ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué toda la culpa es para Dios? Por lo menos 50 y 50%, ¿no? Ranas verdes de Dios, ranas azules de los brujos satánicos. Digo, por lo menos, ¿no? Ya no le echen la culpa a Dios. Lea, amigo, lea la Biblia correctamente bien, escudriñala. Y se va a dar cuenta que gran parte de las plagas de Egipto fueron problemas de los errores que cometió Moisés. Cambió lo que Dios le dijo en un principio, cambió la estructura, cambió la manera en que Dios se lo dijo, cambió lo que Dios le dijo, los métodos, los procedimientos que Dios le dijo. Por eso vienen las circunstancias esas veces. Aunado a que había brujos de Satanás ahí haciendo señales. ¿Por qué no dicen que los brujos tocaron el agua para que salieran ranas? ¿Por qué no lo dice la gente? Porque están cegados y ellos quieren echar la culpa siempre a Dios. Pero bueno, ya me estoy metiendo en otros temas. 1 Corintios 15:26 para terminar. El postrer enemigo que se ha destruido es la muerte. Nosotros estamos aquí reinando y nosotros le vamos a dar cuenta a Cristo Jesús de lo que hicimos aquí en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Suprimir todo dominio, toda autoridad que ya fue suprimida allá cuando Cristo resucitó. Pero ahora nosotros vamos a ejercer esa autoridad para tomar posesión de lo que Satanás todavía tiene en dominio. Ahora nosotros vamos a tomar ese dominio y le vamos a decir, Satanás, estás ya derrotado,
por Cristo Jesús. Ahora esta casa le pertenece a Dios. Y ahora traemos el Evangelio, la luz y el poder del Espíritu Santo y lo rescatamos a toda esa familia de las tinieblas. Y ahora esa casa que pertenecía a Satanás, ahora pertenece al reino de Jesús. Y por último, Efesios capítulo 1, mi hermano. Si no conoce usted su autoridad en Cristo Jesús, Satanás lo va a matar en un momento dado. Efesios capítulo 1 dice el 19 en adelante. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Cuál es? Para con nosotros. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Quiénes? Los que hemos creído, mi hermano. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole a los muertos. ¿Quién es? El poder del Espíritu Santo en operación que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. La cual operó ¿en qué? En Cristo resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde fue posicionado Cristo? A la diestra de Dios en los lugares celestiales. Mire. Entonces Cristo, posicionado en esos lugares celestiales a la diestra de Dios, fue posicionado sobre todo principado, dice el versículo 21, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, es decir, sobre todo virus, sobre todo enfermedad, sobre todo espíritu inmundo, sobre todo principado, sobre todo gobernador, sobre todo hueso espiritual de maldad, sobre todo endemoniado, sobre todo brujo, sobre todo, mi hermano. Fue posicionado Cristo porque está a la diestra del Dios Padre, y dice Efesios 2:6 que nosotros estamos juntamente con Él. Significa que ese dominio ya lo tenemos, solamente tenemos que tomar posesión de lo que Cristo ya conquistó. Es que soy un pecador y pensé mal, ya, pastor, y le pedí perdón a Dios todo, duré 3 horas diciendo perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname. No entienden su posición en Cristo, no entienden lo que Cristo hizo por ellos, no entienden que Cristo llevó su pecado. Y están arrepintiéndose todos los días de lo malo que piensan, en lugar de renovar su mente, oyendo la palabra de fe que predica el pastor Sergio Soto. Amén, gritaban todos los de internet, sí los escuché hasta acá. Gloria a Dios, y hasta empezaron a brincar y a saltar diciendo gloria a Dios. Bueno. Efesios capítulo 1, versículo 20, ese poder operó en Cristo, lo resucitó a los muertos, lo sentó a la diestra, sobre todo principado, autoridad, señorío, sobre todo nombre que se nombra. Y el 22 dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, ya las sometió. Pero ahora nosotros vamos a ejercer ese dominio, esa autoridad, ese poder, y vamos a comenzar a tomar posesión de lo que ya fue conquistado. Sometió todas las cosas bajo sus pies, y aquí viene lo más importante, nos puso y nos dio por cabeza, ¿sobre qué? Sobre todas esas cosas que se mencionaban anteriormente. ¿Qué cosas se mencionaron? Principados, autoridades, señorío, todo nombre que se nombre, incluyendo el nombre de Satanás. Esa cosa llamada Satanás ya la puso, a nosotros nos puso por cabeza de esa cosa llamada Satanás. Mire, ¿no dice ahí la Biblia que el Espíritu Santo le llamó cosa a Satanás? Y muchos cristianos dándole autoridad. Ay, un virus me va a matar, un virus, me encierro con mi familia, un virus. Qué ignorancia en las escrituras bíblicas. Oye, le tienen miedo a un virus. Ahora imagínense, le presenta a Satanás con la colota y el trinche ahí y las orejotas. No sé qué van a hacer. Sometió las cosas bajo sus pies, Efesios 1:22, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, y yo soy parte de esa iglesia. Usted también, amigo de internet. Usted es la plenitud, dice que es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, esa cosa llamada Satanás ya está bajo nuestros pies. Esa cosa llamada Satanás ya
somos cabeza y tenemos autoridad sobre él. ¿Cuánto más sobre un virus? Dios mío, pues, ¿qué le puedo decir? ¿Qué podemos decir los cristianos que están encerrados ahorita por miedo al virus? ¿Qué podemos decir de ellos? No sé qué decir, la verdad, pero yo creo lo que la Biblia dice. ¿Quién soy? Y usted, amigo de internet, debe creer ahora quién es usted en Cristo Jesús. Si se cree un pecador salvo por gracia, que no merece la gracia de Dios y no merece a Cristo Jesús, bueno, lo bendigo y le mandaré flores a su sepelio. Pero si usted es una persona que cree que es la justicia de Dios en Cristo Jesús aquí, que tiene dominio, autoridad, que está sentado juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales, que tiene autoridad de parte de Cristo para echar fuera espíritus inmundos, toda enfermedad y toda dolencia, según Mateo 10, capítulo 10, versículo 1. Y que Cristo Jesús sometió a esos principados, autoridades y nos dio por cabeza a nosotros. Entonces, bienvenido, benvenuto al reino de Jesús. Bienvenido al reino de Jesús y al dominio y a la posesión que vamos a comenzar a tomar aquí en la tierra como hijos de Dios. Póngase pie y démosle gracias al Señor. Y ahí donde esté sentado, en su mesa, en su silla, amigo que me ve por internet, póngase pie y dele gloria a Dios por todo lo que le ha dado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por todo lo que nos has dado, donde nos has posicionado. Somos tu iglesia gloriosa, somos tu plenitud, Jesús. No le tememos ni al mismo Satanás, ni a esa cosa llamada Satanás le tememos. Mucho menos le temeremos a una enfermedad, a un espíritu inmundo de virus, Señor. Te damos gracias porque entendemos esa autoridad que tenemos, la ejercemos a través de la fe y comenzamos a hablarle y a los principados y a las potestades, decirle ahora que somos la iglesia gloriosa de Jesús, que estamos a la diestra del Dios Padre juntamente con Cristo Jesús y que ellos han sido suprimidos ya en el nombre de Jesús. Comenzaremos a traer luz en medio de las tinieblas y tomaremos posesión de esta tierra, posesión de lugares donde está dominando Satanás. Comenzaremos a tomar en el nombre de Jesús como tu ejército glorioso, Señor. Y te damos gracias, Jesús, por todo lo que has hecho, lo que hiciste. Ya no hay ni una condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora renovamos y es nuestra decisión renovar la mente en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque eres tú el que nos ayuda, eres nuestro ayudador. Perseveraremos, Señor, en tu gracia. Perseveraremos en tu poder y en tu grande amor. Espíritu de Dios, obra en la vida de cada persona que nos están oyendo por internet. Que ellos puedan también ejercer esta autoridad que tú les has dado, Señor. Y seas tú el que se manifieste ahora restaurando esos cuerpos, sanando toda enfermedad, toda dolencia. Declaro los dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades en operación. Y llamo a existencia órganos nuevos en esos cuerpos ahora, riñones nuevos, pulmones nuevos, páncreas nuevos, un timo nuevo en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que nos ve a través de estos medios. Gracias por la vida de las personas que nos congregamos acá. Gracias por cada persona que puede creer tu palabra, Señor. Gracias porque ellos habitan bajo tu abrigo, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, porque cada promesa se cumple en mi vida, porque todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús, sí están garantizadas en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Amigo, reciba a Jesús, repita conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, en mi vida. Si usted no tiene a Cristo Jesús, dígale: Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida. Tú eres mi único Señor y Salvador y Dios. En el nombre de Jesús, amén. Sea usted bendecido. Recuerde, viernes, transmisiones en vivo a partir de las 8 y domingos, todos los domingos, a partir de las 12 horas, 12 del mediodía o 12 horas. Estamos transmitiendo. Dios les bendice. En el nombre de Jesús, Cristo les ama y nosotros también. Siga oyendo la palabra de fe. Sea usted bendecido.